Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 23 de junio del 2026. El texto de hoy es Juan 17, versos 18 y 19. Versión Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta es la introducción. Nos encontramos en la conocida oración sacerdotal del Señor Jesucristo, pronunciada pocas horas antes de su arresto y crucifixión. Este capítulo nos permite entrar, por así decirlo, al lugar santísimo de la comunión eterna entre el Padre y el Hijo. Aquí no escuchamos una parábola ni un sermón dirigido a las multitudes, sino la intercesión íntima del gran sumo sacerdote Cristo por nosotros, en este caso por los suyos, que eran los discípulos. En los versículos anteriores, el Señor había pedido al Padre que se guardara a los discípulos del maligno y que los santificara en la verdad, en los versos 15 al 17, como ya estudiamos en los devocionales pasados. Ahora en los versículos 18 y 19, Cristo revela dos grandes verdades fundamentales para todo creyente. La primera: el creyente ha sido enviado al mundo con una misión divina. La segunda: la santificación del creyente está basada en la consagración sacrificial de Cristo. Estos versículos constituyen uno de los fundamentos más profundos para comprender la identidad y el propósito de la iglesia en el mundo. Esta es la reflexión. El creyente es un enviado de Cristo. Dice el texto: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La expresión como no significa igualdad absoluta entre la misión de Cristo y la nuestra, pues el Señor vino como Redentor, el Hijo eterno encarnado, algo único e irrepetible. Sin embargo, sí establece un paralelo en cuanto al carácter y el propósito de nuestra misión. El Padre envió al Hijo al mundo con un propósito definido, para revelar al Padre. Juan 1:18 lo declara: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para buscar y salvar lo que se había perdido, también declara Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También vino para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37 declara: le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. También vino para hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38 declara: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió. También declara que vino Cristo para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. De manera semejante, el Señor envía a sus discípulos al mundo. Es significativo observar que Jesús no dice: los sacaré del mundo, sino los he enviado al mundo. Los creyentes no pertenecemos al sistema moral del mundo, ya lo había dicho Jesús en el 16, diciendo: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pero, claro, permanecemos en el mundo como testigos de Cristo. La iglesia no existe para aislarse completamente de la sociedad, sino para hacer luz en medio de las tinieblas. El Señor resucitado reafirmó esta comisión. Juan 20:21 declara: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que todo creyente genuino es un misionero en el lugar donde Dios le ha colocado. Usted y yo somos misioneros en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la congregación, en cualquier lugar.
La vida cristiana nunca fue diseñada para el aislamiento espiritual ni para un cristianismo pasivo. El Señor llama a sus discípulos a representar su carácter en un mundo hostil. 2. Cristo es el modelo perfecto del enviado. El Hijo vino a un mundo en absoluta obediencia al Padre, nunca buscó su propia gloria. La Biblia declara en Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Nunca actuó independientemente del Padre. Juan 5:19 declara, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Nunca dejó de cumplir su misión. Juan 4:34 declara, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su vida entera fue una vida de entrega, obediencia, dependencia y santidad. De hecho, en Juan 8:29 declara la Biblia, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vaya testimonio. Por consiguiente, nuestra misión debe reflejar la suya. Somos enviados. Claro, somos enviados con humildad, no con orgullo, con amor, no con arrogancia, con verdad, no con compromisos doctrinales, con compasión, no con condenación meramente humana, con fidelidad, no con pragmatismo mundano. El mundo necesita ver en nosotros algo del carácter del Señor Jesús. Pablo escribió en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La misión cristiana no consiste solamente en proclamar un mensaje, sino también en manifestar una vida transformada por ese mensaje. Tercero, la santificación de los creyentes descansa en la consagración de Cristo. Dice el texto, y por ello yo me santifico a mí mismo. Esta declaración no significa que Cristo necesitara ser purificado del pecado, pues Él era y es absolutamente santo. La Escritura declara en 1 de Pedro 2:22, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En Hebreos 7:26 declara, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Segunda de los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué significa? Yo me santifico a mí mismo. La palabra santificar aquí posee el sentido de consagrar, dedicar o apartar para una misión sagrada. El Señor está hablando de su entrega voluntaria a la obra redentora de la cruz. Cristo se apartó completamente para cumplir la voluntad del Padre hasta la muerte. O sea, se consagró. Él se ofreció voluntariamente como sacrificio perfecto. La cruz no fue un accidente histórico, fue una consagración deliberada y amorosa de Cristo a la voluntad del Padre, la cual esa voluntad lo santificaría para que fuera apartado para esa obra específicamente y traer salvación al mundo. Como el sacerdote del Antiguo Testamento se consagraba para el servicio sagrado, así Cristo se consagró perfectamente para ser el sacrificio definitivo por nuestros pecados, por los de todo el mundo. Como dice primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo nuestro crecimiento espiritual descansa sobre esta obra consumada en la cruz del Calvario. No existe santificación verdadera separada de Cristo. No hay vida santa sin la cruz. No hay transformación espiritual sin una unión vital con Cristo nuestro Salvador. Número 4. La santificación del creyente ocurre en la verdad, pues el texto dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. La meta de la obra redentora de Cristo es producir un pueblo santo, consagrado, dedicado a Dios. La santificación bíblica implica separación del pecado y dedicación a Dios, consagración a Dios. Esta santificación tiene 3 aspectos en el Nuevo Testamento. Primero, santificación posicional.
Todo creyente es apartado para Dios en el momento que se convierte a Cristo y nace de nuevo. En 1 Corintios 1, verso 2, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Segundo es la santificación progresiva. Es el crecimiento continuo en semejanza a Cristo mediante la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es una obra continua. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6. Y segunda de los Corintios 3:18 declara, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Esta es la santificación progresiva. Pero hay un tercer punto que es la santificación futura, la glorificación cuando estemos ya en el cielo, en su presencia. Esta santificación, esta glorificación será completada cuando estemos ya con Cristo en gloria, en su presencia. Primera de Juan 3:2 declara, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En este contexto, el énfasis principal recae sobre la santificación progresiva, es de lo que está hablando Cristo en Juan 17. Los discípulos debían ser apartados continuamente para Dios mediante la verdad revelada. Por ello, la exposición constante de la palabra es indispensable para la vida espiritual. Una iglesia débil doctrinalmente inevitablemente será débil moralmente. La santidad genuina jamás puede separarse de la verdad bíblica. La aplicación a todo esto. Primero, debemos vivir con conciencia de que estamos en una misión. Cada día debemos recordar que somos embajadores de Cristo. Segunda de los Corintios 5:20 declara, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que nuestro hogar es un campo misionero, nuestro trabajo es un campo misionero, nuestra comunidad es un campo misionero. Cada conversación puede convertirse en una oportunidad para predicar a Cristo y para reflejar a Cristo. Segundo, debemos evitar tanto el aislamiento como la conformidad con el mundo. El creyente está en el mundo, pero no pertenece al sistema moral del mundo. No debemos adoptar los valores pecaminosos de la sociedad, pero tampoco retirarnos completamente de ella. Somos llamados a influir, no a ser influenciados. El Señor le dijo a Jeremías en el 15:29, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Wow. Tercero, debemos cultivar una vida de santidad. La eficacia del testimonio cristiano depende en gran medida de la coherencia y congruencia espiritual. No podemos proclamar un Cristo santo mientras vivimos en desobediencia deliberada. La santidad no es opcional, es una orden y además es evidencia de una vida transformada. Como dice 1 de Pedro 1:15-16, sean santos en toda vuestra manera de vivir, como está escrito, sean santos porque yo soy santo. Cuarto, debemos permanecer constantemente en la palabra de Dios. La verdad de Dios limpia, corrige, transforma y fortalece. Un creyente descuidado en las Escrituras inevitablemente experimentará debilidad espiritual. La santificación diaria requiere una exposición continua a la palabra inspirada de Dios. En Mateo 4:4 el Señor declaró, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la exhortación. Cristo no solo murió para perdonar nuestros pecados, también murió para formar un pueblo santo y enviarlo al mundo para anunciar su evangelio. La pregunta personal es, ¿estoy viviendo como un enviado de Cristo o simplemente como un espectador dentro de la iglesia? ¿Mi vida refleja el carácter del Señor que me envió?
¿Estoy creciendo en santidad mediante la obediencia a la palabra? Nuestro Señor se consagró completamente por nosotros. Él no reservó nada para sí mismo. Entregó su vida entera en obediencia al Padre. Pregunta, ¿no merece Él también una entrega total de nuestra parte? Que cada creyente pueda decir como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que la Iglesia de Cristo vuelva a comprender que ha sido enviada al mundo no para parecerse al mundo, sino para mostrar a Cristo al mundo y predicar el Evangelio a los perdidos. Esta es la gran comisión, que hoy en día se ha vuelto la gran omisión. Recuerda, debemos de predicar a Cristo en todo momento, en todo lugar y a toda persona. También debes de recordar leer la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi amado Padre Celestial, te damos gracias por la infinita gracia manifestada en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él vino al mundo obedeciendo perfectamente tu voluntad y porque se consagró voluntariamente hasta la muerte de cruz para nuestra redención. Señor, reconocemos que muchas veces hemos olvidado que somos enviados tuyos. Perdónanos cuando hemos permanecido pasivos, indiferentes o conformados a este siglo. Ayúdanos a vivir como verdaderos embajadores de Cristo, reflejando su carácter santo en cada área de nuestra vida. Danos valor para anunciar el Evangelio, fidelidad para permanecer en tu verdad y discernimiento para no contaminarnos con el sistema de este mundo. Santifícanos por medio de tu palabra, haznos crecer en obediencia, en pureza, amor y semejanza a Cristo. Que nuestras familias, nuestras congregaciones, nuestras comunidades puedan ver en nosotros la realidad del Señor Jesucristo resucitado. Gracias, Señor Jesús, porque te consagraste por nosotros y consumaste perfectamente la obra de redención. Que nuestras vidas sean una respuesta de amor, adoración y servicio sacrificial para tu gloria. Espíritu Santo, tú que eres Dios y que vives en nuestro corazón desde el momento que nacimos de nuevo, sellaste la salvación y la promesa, el pacto al vivir en nuestros corazones y que empezaste una obra de santificación. Sigue obrando en nuestras vidas, Espíritu Santo, sigue guiándonos a la verdad. Y gracias por tu trabajo santo en nuestras vidas de transformación y de santificación. Te damos la gloria, ayúdanos a vivir en obediencia cada día y consagrarnos a hacer la voluntad de nuestro Dios Padre en nuestra vida. Te lo ruego en el nombre precioso y santo de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.